Hola, mi nombre es Vanessa Sánchez, soy de la Universidad Uniminuto de Administración de Empresas. Estoy haciendo este video para la materia de Fundamentos de las Matemáticas. A continuación les voy a exponer el mapa mental que realicé para esta materia. El tema es factor común. Dice que el factor común es un término de una expresión algebraica, ya sea la parte numérica o literal, que se repite y es multiplicable. Por ejemplo, dice que 2x es factor común de 4x y de 6x a la 2. ¿Por qué se dice que es factor común? Porque si yo multiplico 2x por 2 sería 4x y 2x por 3 sería 6x al cuadrado. Entonces, por eso se dice que es el factor común 2x de la expresión 4x más 6x al cuadrado. Tenemos que es factor común por agrupación, es la forma en que se agrupan los términos según la parte literal para buscar un factor común. Es decir, tenemos tenemos 4 términos o más, en los cuales los vamos a agrupar, pues teniendo en cuenta la parte literal. En este ejemplo que estamos dando acá, dice que es ax más bx más AY más BY, entonces se agrupan de la manera de AX, BX y AY y BY. Luego de haberlos agrupado, pues se buscaría el factor común de cada uno de los grupos hechos o realizados. En este caso sería X sería factor de AB en la primera agrupación y Y sería el factor de AB en la segunda agrupación. También tenemos en este momento, ya teniendo claro lo que es factor por agrupación, la diferencia de cuadrados. Sabemos que nos están hablando de diferencia de cuadrados cuando los términos de la expresión que estamos realizando se les puede sacar raíz cuadrada. El ejemplo que tenemos en este momento es x a la 2 menos b a la 2. Si sacamos la raíz cuadrada de estos términos sería x menos b, es decir, las bases. Por lo que si cuando sacamos la raíz cuadrada, pues anulamos los exponentes, entonces sería solamente x y b. Así sabríamos que realmente estamos hablando de una diferencia de cuadrados. En este momento, para conservar la diferencia entre los cuadrados, tenemos que hacerlo o multiplicarlo por la misma raíz que ya hemos sacado de las bases y multiplicarlo por su opuesto, es decir, nos va a quedar una expresión algebraica en negativo y la otra nos va a quedar en positivo. Asimismo tenemos la suma de cubos, entonces en la suma de cubos, al igual que la diferencia en cuadrados, sabemos que es una suma de cubos porque le podemos sacar raíz cúbica. Entonces, para realizar ese procedimiento, la suma de cubos como tal se descompone principalmente en dos factores. El primero es la suma de sus raíces cúbicas, es decir, el resultado de haberle sacado la raíz. Como vemos en el ejemplo que tenemos, es x a la 3 más 27. La primera expresión sería x más 3. Dice que la segunda es el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Esto quiere decir que la primera base, es decir, x, va elevado al cuadrado, luego se resta. La primera base, o sea, sería x por 3, porque pues si sacamos raíz cúbica a 27 sería 3, más 9, que sería la raíz cúbica de 27. Perdón, sería permítame, sería la raíz, o sea, exponer la raíz cúbica de 27 es 3 y exponiéndola al lado sería 9. ¿De acuerdo? Entonces, luego de haber explicado esto,
tenemos el tema siguiente, que es la forma de trinomios de la forma x a la 2 más bc más c. Entonces tenemos que se identifica por tener tres términos. Hay un literal con el exponente al cuadrado, uno de ellos es el término independiente, se resuelve por medio de dos paréntesis, en los cuales se coloca la raíz cuadrada de la variable, buscando dos números que multiplicados den como resultado el término independiente, y sumados pudiendo ser estos o negativos o positivos, o uno negativo o uno positivo, que den como resultado el término del medio. Entonces aquí tenemos el ejemplo que dice que es a al cuadrado más 2a menos 15. Entonces tenemos que sumados nos tienen que dar 2 y multiplicados nos tiene que dar 5. Los números que realizan esta operación sería el 5 y el menos 3. Entonces, como dice que tenemos que dejarlo en dos expresiones algebraicas, sería a más 5 por a menos 3. Y ya tendríamos la solución de la forma x a la 2 más bc más c. De la forma ax al cuadrado más bc más c, tenemos que se descompone en tres términos principalmente. El primer término tiene un coeficiente distinto de 1. La letra del segundo término tiene la mitad del exponente del término anterior, y del tercer término es un término independiente, sin una parte literal, que es importante. Dice que tiene que ser diferente el coeficiente del primer término diferente a 1, porque si fuera 1 sería de la forma anterior que ya había explicado. Bueno, entonces, también dice que para hacer las partes literales debo multiplicar la parte del primer término y el último. Luego busco dos números que sumados me den el término del medio y multiplicados me den el resultado de la multiplicación del primer término por el último término. Estos se escriben de manera agrupada. O sea, el tercer paso es escribirlos de manera agrupada, el segundo término, y lo multiplico por su parte literal. Luego de esto, quedaría con cuatro términos, de los cuales busco el factor común de cada uno. Como resultado deben dar dos términos. Entonces acá en el ejemplo tenemos que 2a al cuadrado menos 7a más 6, multiplicando los extremos, es decir, 2 por 6 da 12. Busco los dos números que sumados me den 7, que sería el segundo término de la expresión que nos dieron inicialmente, y multiplicados nos dé 12, los cuales son menos 4 y menos 3. Ya que si son números negativos, pues no se restan sino se suman, entonces darían 7 y multiplicados darían 12 positivo. Entonces la expresión quedaría así: 2a al cuadrado menos, abro paréntesis, menos 4 menos 3, cierro paréntesis, a más 6. Esto sería igual a 2, resolviendo los paréntesis, sería a 2 a la 2 más 4a más 3a más 6. Se agrupan para factorizar, entonces sería 2a al cuadrado más 4a, y el otro término sería 3a más 6. Y al factorizarlos, es decir, al sacar su factor común de cada uno de esos términos, sería 2a por a más 2 menos 3 más a más 2. Entonces, como se repite el a más 2, eso los vamos a unificar. Entonces, uno de los términos finales quedaría a más 2, y luego agrupo los dos que están por fuera de los paréntesis, que sería 2a menos 3. Y esto sería la forma ax al cuadrado más bc más c. Siendo así el mapa mental, que yo realicé. Bueno, ahora les voy a mostrar la solución de los ejercicios de la página 46 al ejercicio 43. Dice que el ejercicio es 6xy más 4xy menos 10x. Entonces,
teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, lo que voy a hacer es sacar el factor común de la expresión. El factor común es 2xy y entre paréntesis queda 3x a la 2 más 2x menos 5, porque si multiplico el factor común por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, tendría que darme como resultado la expresión algebraica que me dieron al comienzo. Entonces, teniendo en cuenta lo que se explicó en el mapa mental anterior, dice que la expresión podemos seguirla factorizando, simplificando. En este momento sería buscar, o sea, multiplicar 3 por 5, que es igual a 15. Entonces voy a buscar un número que sumado me dé 2 y multiplicado me dé 15. Entonces esos números son 5 y menos 3. Lo que voy a hacer en este momento es, escribirlos de esta manera, luego los agrupo. Entonces queda 2xy, abro paréntesis, 3x al cuadrado más 5 y menos, abro paréntesis, menos 3x menos 5. Esto quiere decir que al agruparlos de esta manera, a ellos también les puedo sacar un factor común. En el primer término sería x y en el segundo menos 1. Luego de hacer esto, me doy cuenta que lo que queda dentro de los paréntesis efectivamente es la misma expresión. Aquí, perdón, dijimos. Listo. Es la misma expresión si la multiplico. Perdón. Entonces lo que hago es agrupar. Entonces me quedaría como resultado 2xy, 3x más 5 y x menos 1. En el ejercicio de la misma página, tenemos en el ejercicio 4, que es 5xy más 10xy a la 2. Para poder factorizar esto, sacarle el factor común de esta expresión sería 5xy. Entre paréntesis quedaría x más y 2. Y no podríamos, digamos, hasta ahí quedaría el ejercicio. Esa sería la respuesta. De la página 53 en el ejercicio 5, tenemos el ejercicio que dice 2x más 1 sobre x2 más 3. Entonces, dice que para poder hacer una suma de este tipo de fraccionarios, los dividendos deben ser totalmente iguales. Entonces, para igualarlos a este 3, lo vamos a colocar sobre 1. Luego vamos a multiplicar los dividendos. Sin embargo, como lo que voy a multiplicar es x a la 2 por el 1 que tengo al lado de la otra fracción, dice que si yo multiplico abajo, también debo hacerlo arriba. Entonces, por eso queda formulada de esta manera. Entonces, como ya logré, o sea, al multiplicarlos, pues 1 por x más 2 me daría x2, ya quedarían iguales. Entonces, quedaría de esta manera. Al quedar de esta manera, el dividendo pasa a ser uno solo y ya puedo empezar a realizar la suma agrupándolo por factores comunes, digamos este 3x y este 2x y la expresión 1 y 6. Esto da como resultado 5x más 7 sobre x más 2. Estos son los ejercicios pues que yo pude realizar y por eso se los estoy enseñando. Agradezco mucho su atención, que tengan muy buen día. Mi nombre es Vanessa Sánchez de la Uniminuto para el área de fundamentos de la matemática. Hasta luego.